Ahí cuando rayes, listo, Boris. Ya, ahora sí, tenemos el placer de contar con Andrés Zúñiga, que nos va a hablar de un problema isoperimétrico no local. Adelante, Andrés. Muchas gracias, Duván. Agradecer a la organización y promocionarme. Yo sé que hay gente que todavía no me conoce, estoy recién llegando hace algunos semestres, así que mi nombre es Andrés Zúñiga, soy académico del Instituto de Ciencias de la Ingeniería de la Universidad de O'Higgins, ahora compañero de Duván, así que estamos armando un grupo bien bonito de cálculo de variaciones y EDP. ¿Ya? Y en la charla del día de hoy voy a comentar sobre resultados en problemas isoperimétricos con una componente también de no localidad que vamos a hablar en un segundo. ¿Ya? Este trabajo fue una colaboración de un trabajo que salió de un postdoctorado que hice en la Universidad McMaster con mis advisors Stan Alama y Lía Bronzat, y además con un colega de la Universidad de Virginia Commonwealth, Isan Topologlu. ¿Ya? Bueno, vamos a primero comentar un poco sobre qué significan las partes de este problema, ¿ya? Para formularlo bien, uno necesita hablar de lo que es el perímetro, ¿sí? Entonces, cuando uno tiene un conjunto, ¿ya? De frontera suave, supongamos que estamos en dimensión 3, ¿ya? Eso es suficientemente bueno. Entonces uno puede hablar de el área de superficie, ¿no es cierto? Ok, entonces, en ese sentido, cuando uno tiene una frontera suave, uno puede definir el área, ¿ya? Mediante esta fórmula, digamos, si es que fuese suave, entonces efectivamente uno puede hacer las integrales que permite calcular la superficie. Pero uno también puede expresarlo mediante una medida de Hausdorff, ¿no es cierto?, del borde topológico, que coincide con eso. ¿Ya? Ahora, en general, uno va a querer trabajar con dominios que presenten un grado de singularidad más bien acotado. Entonces, por ejemplo, conjuntos que fuesen poliedros, por ejemplo. ¿Ya? También se les puede calcular una superficie independiente del hecho que posea puntos de singularidad respecto a lo que es digamos, la topología en espacio de funciones del borde. ¿Ya? En ese sentido, uno puede definir, digo, esta forma de medir lo que vamos a llamar ahora perímetro, ¿ya? Que es en el fondo el valor de las caras, en este caso del poliedro, como una forma débil. ¿Ya? En ese sentido, uno define ya, para un conjunto omega, va a definir la característica, donde esta característica usualmente vale 1 si es que X pertenece a omega y 0 si no. Y luego lo que uno dice es que este conjunto es de perímetro finito o de tipo Cacciopoli cuando esta función característica es, digamos, su gradiente es una distribución, ¿ya? Entonces va a ser una medida que va a tener va a ser una medida de Radon, ¿ya? Entonces, lo que uno va a hacer es definir de manera distribucional lo que es el perímetro mediante integración por partes. Entonces la idea es que uno va a querer en el fondo definir el concepto de primera variación de la medida de Radon y uno lo define de forma débil mediante un supremo con respecto a funciones test, que es algo bastante estándar en la teoría distribucional y también se hacen medidas. ¿Ya? Entonces esto corresponde a las nociones básicas de teoría media geométrica. ¿Ya? Entonces una vez que uno tiene el perímetro bien definido para una cierta clase de conjuntos, ¿ya? Uno se puede plantear el problema de minimización. ¿Ok? ¿Ya? Y aquí, bueno, antes de hablar de eso, quería simplemente también destacar el hecho que esta medida de Radon va a corresponder, de hecho, a una versión, comillas, vectorial de lo que es la medida de Hausdorff, en la cual, si es que volvemos a la diapositiva anterior, para cada cara, en este caso, vamos a tener un vector normal que es localmente constante, y en el fondo, la medida va a ser simplemente la medida de Hausdorff, ¿ya? Multiplicada con en estas direcciones. ¿Sí? Entonces, en la medida que cambiamos de cara, vamos a tener una medida concentrada en distintas direcciones. Y eso corresponde, de hecho, al gradiente distribucional del conjunto. ¿Ya? Y luego la primera variación del gradiente es el perímetro. Digamos, digo bien,
Claro, en el sentido de la medida, ¿no? La variación, no la primera variación. La variación de la medida es el perímetro. Ok, entonces teniendo este objeto bien definido ya a niveles un poco más extensivos, vamos a considerar un problema, que este va a ser el problema que vamos a estudiar, ¿ya? Va a ser una combinación de minimizar un funcional que tiene una componente perimétrica, porque recordemos que en el fondo este perímetro es, respecto a la medida de Hausdorff, una integral, básicamente, concentrada en un conjunto que tiene dimensión más baja, de codimensión 1. Y además vamos a tener, para efectos de esta charla, una componente no local, ¿ya? Que va a ser un potencial de tipo RISC, se llama. ¿Ok? Y entonces vamos a tener una competición de dos términos, ¿sí? ¿Por qué? Porque este potencial, esta función de potencial, ¿ya? Se puede pensar como de hecho tomar esta característica del conjunto y convolucionarla con este kernel, ¿ya? Que podemos llamarle, por ejemplo, G de alfa, ¿ya? Y esto nos va a dar una función de X y luego esta la integramos. Entonces finalmente lo que estamos haciendo, donde aquí G, okay, de Y va a ser, ¿no es cierto?, en el fondo la función de, ¿qué estoy diciendo? La función de RISC. Ok, entonces cuando uno hace la convolución finalmente, estamos como resolviendo una especie de Laplaciano inverso. Entonces uno puede pensar en esto como un término estamos como resolviendo una especie de dp con lado derecho igual a característica, ¿ya? Bueno, de cualquier forma, uno puede pensar que tengo un término no lineal, que va a depender del conjunto omega, y un término perimétrico. Y además estos van a estar combinados como una suma, donde va a haber un numerito que va a premultiplicar a el término no lineal, o no local, digo. Ok, entonces van a haber efectos complementarios. El perímetro en general actúa de forma que quiere, al minimizar el perímetro, uno va a encontrar conjuntos que más bien son acotados y tienden a ser redondos, ¿ya? Evitan oscilaciones en general. Quieren o preponderan la concentración. Versus el término no local, que va a querer de hecho hacer lo contrario, va a querer esparcir las cosas. En general, cuando uno minimiza el n, ¿ya? Uno va a querer de hecho, de alguna manera, que este conjunto se empiece a repartir en el espacio. Esa es la manera de minimizar. Entonces va a haber una competición directa entre los efectos del perímetro y la no localidad, ¿ya? Ok. Entonces esto fue algo que mencioné respecto al término no local que vamos a denominar n. Y una cosa importante acá de mencionar es el hecho de que n, si bien puede ser un poco complicado de entender, se comporta muy bien respecto a las diferencias simétricas el volumen de la diferencia simétrica, es decir, Lipschitz respecto a esta norma en el espacio de conjuntos. Entonces, tiene un grado de regularidad mínimo, pero uno ya puede trabajar con él. ¿Okay? Y para efectos de esta charla, volvamos un poquito, no voy a considerar el perímetro simplemente a secas, como les dije antes, pero un perímetro con pesos. Entonces voy a poner perímetro A, donde ese A es exactamente una función que voy a estar integrando. ¿Ya? Entonces, en la primera diapositiva hablé del perímetro de la forma usual que uno trabaja en el espacio euclidiano, donde en el fondo no importa si es que yo traslado el conjunto o no, el valor del perímetro es invariante. Sin embargo, acá al momento de hacer el perímetro dependiendo de un peso, ahora ya va a depender de la topología de los conjuntos de nivel de A, el valor que me va a entregar el perímetro a medida que yo voy moviendo mi conjunto en el espacio de dominio de A, ¿ya? Entonces aquí ya en realidad estamos cambiando el problema un poquitito. Bueno, y finalmente, entonces, ¿cuál es el funcional de energía que estamos interesados en estudiar? Va a ser este. Entonces va a ser la mezcla entre el perímetro con pesos y el término no local. ¿Ya? En general vamos a tener dos clases de pesos que vamos a estar interesados en trabajar. El primero, que son para resultados de existencia, vamos a tener un peso que básicamente puede ser cualquier cosa razonable, ¿ya? ¿Qué significa? Bueno, en cero va a valer cero, ya que eso va a ser una
digamos, un punto interesante desde el punto de vista matemático, va a generar complicaciones técnicas, pero en realidad uno podría incluso tomarlo positivo, no importa. ¿Ya? Y luego, lo importante, eso sí, es que sea coercivo, es decir, que en infinito, independiente que oscile, se vaya a infinito, ¿ya? En el sentido de que el límite sea infinito cuando x tiende a infinito. ¿Ya? Y la otra clase de pesos que vamos a considerar son los pesos que son radiales y que son no decrecientes. ¿Ya? Entonces son en el fondo constantes o estrictamente crecientes, a medida que el radio va aumentando y que sean localmente Lipschitz. Entonces, algunos comentarios. Este problema, cuando uno elimina la parte no local, es decir, solo cuando uno considera perímetro y con perímetro con pesos, ha sido estudiado de manera bastante, digamos, importante en la comunidad de geometría, ¿ya? Entonces, hay varios trabajos cuando uno considera tanto el problema de minimizar perímetro con restricción de volumen euclidiano igual a 1 y también con restricción de volumen con pesos igual a 1. ¿Ya? Entonces, hay que mencionar los trabajos digamos, del grupo, digamos que lo puedo decir al final en la referencia, ¿no? Pero en el fondo hay muchos trabajos cuando el peso A es gaussiano y es monomial del tipo x a la algo. ¿Ya? Esa es como la idea, y siempre muestran de que las bolas unitarias, o de masa unitaria más bien, son los minimizadores. ¿Ya? En el fondo, cualquier rearreglo que tenga un grado de preservación en la regularidad del borde va a generar que este perímetro aumente en valor. Eso es lo que muestran mediante técnicas de rearreglo usualmente. Y por otro lado tenemos el grupo de Pratel y Seraco, ¿ya? Que son más bien analíticos y prueban ya mediante argumentos puramente de teoría de la medida geométrica, prueban la existencia, ¿no es cierto?, regularidad y acotamiento de estos minimizadores, ¿ya? Para grados completamente generales de lo que es el peso, ¿sí? Incluso incluyendo densidad en la forma de medir volumen. Bueno, ahora, este problema nace del siguiente problema físico. ¿Ya? Esto fue planteado por ahí por el año 1930 por un físico, de hecho, ucraniano. ¿Ya? Usualmente si uno busca la literatura va a aparecer ahora que es ucraniano. Hace 2 años atrás parecía que era ruso. ¿Ya? Que es George Gamow. Él estudió, o propuso más bien, uno de los primeros modelos para describir en física nuclear la forma del átomo, perdón, más bien la forma del núcleo atómico, y también las propiedades de lo que se llama la curva de efecto de masa de estos átomos, ¿ya? A medida que uno aumenta el parámetro de masa atómica. Entonces aquí, en este contexto, M va a denotar la masa del objeto acá, que es omega, y nosotros, para términos reduccionistas, como fue el primer modelo de física nuclear que se propuso, mucho, de hecho anterior al de Bohr y al de Heisenberg, ¿ya? Son modelos bien primordiales y de los que, a partir de los cuales se hicieron los estudios superiores que son más conocidos en la literatura física mundial, digamos. Digamos, fue uno de los primeros. Entonces, la idea es que este conjunto se hace una especie como de hipótesis en lo cual uno asume que hay una densidad constante, pero en realidad en la física un poco más detallista debería ser un conjunto de neutrones y de protones, ¿sí? Entonces la masa, la restricción de masa simplemente corresponde al hecho de que tenemos un elemento con masa atómica fija, ¿ya? Ahora, lo que él propuso es tratar de entender cuál es la forma que tiene este núcleo atómico, y aquí asumiendo que no hay efectos electrónicos de la nube de electrones, ¿ya? Solamente la descripción atómica, subatómica del núcleo. Él propuso este modelo en el cual uno simplemente va a tomar la primera variación de la medida de radón asociado al conjunto más este término que era NR3, ¿no? Y luego este término que era el término no local, ¿no? Y aquí alfa es igual a 2 usualmente. Perdón, es igual a 1, ¿o no? No es igual a 2.
¿Cómo era? No, es alfa menos 2, así que es igual a 1. Es 3 menos 2. Ya, entonces lo que propuso Camus es que en el caso que ya vale 1, uno debería encontrar la respuesta a ciertas preguntas de índole física al hacer esta minimización, ¿ya? Sujeto, por supuesto, a la restricción de volumen. Entonces, una de las cosas que salieron de ahí, ¿ya? Uno de los análisis que uno se da cuenta inmediatamente es mediante un argumento de reescalamiento, en el cual resulta que los términos que componen el funcional tienen naturaleza distinta. Entonces el perímetro siempre se va a comportar digamos, de la forma codimensión 1, D-1, donde D es un parámetro dimensional del espacio donde vive el conjunto, y el término no local siempre se va a comportar como 2D menos alfa, ¿ya? Entonces resulta que si uno hace un argumento de escalamiento, uno se da cuenta rápidamente de que uno puede normalizar el problema o bien fijando el volumen o fijando el coeficiente que está enfrente del término no local. Porque Gamow en su trabajo original de hecho no puso un gamma, puso simplemente 1, pero fijó la masa. Entonces esto es lo mismo de alguna forma que fijar la masa y luego que aparezca un parámetro enfrente. Aquí hay un juego, ¿ya? Que es un juego que en el caso isotrópico de alguna forma es equivalente, ¿ya? Bueno, entonces, volviendo al tema original, hay dos regímenes de masa, ¿ya? Masa entendido como el volumen de omega, que ahora se renormalizó con este argumento para que tenga ahora el conjunto de masa 1, pero en la adición en el término no local tenga una intensidad, ¿ya? Un parámetro de intensidad. Entonces hay dos regímenes, cuando el parámetro es grande y cuando es pequeño. Entonces, resulta que hubo un trabajo colectivo de muchos grupos de investigación a lo largo del mundo, en el cual probaron una cierta conjetura que fue planteada por ahí por el 2011 por Pelletier y por Choksi, en los cuales se dieron cuenta que que de hecho viene motivado por la literatura física, por Gamow y por un montón de gente, que probó de que cuando la idea es que cuando la masa es pequeña, uno tenga la bola como el minimizador. Y la razón es porque, de hecho, se sabía ya por mediciones experimentales que la forma que tiene un núcleo atómico, por ejemplo, para el hidrógeno, es esférico, básicamente. Y luego, para masas atómicas más grandes, existe, de hecho, un proceso de fisión, el cual permite que este conjunto, digamos, deje de existir y se empiece a quebrar en direcciones distintas. Entonces eso es lo que se conoce en física como fisión nuclear. Eso se sabía que pasaba, digamos. Entonces, desde el punto de vista matemático, se piensa que, o se postuló, eso fue lo que hizo Choksi con Pelletier, y dijeron, bueno, para masas grandes el minimizador no existe, para masas pequeñas tengo una especie de resultado de rigidez, que la bola es el único minimizador, y luego debería haber un grado de transición entre que deja de haber unicidad y luego no hay minimizador. Entonces la conjetura fue estudiada por un montón de gente, y aquí cito trabajos de Nupfa, Muratov, Bonaccini, Cristofori, Lu, Otto y el grupo de los canadienses, Alama, Bronsart, Choksi, Topaloglu, donde se hicieron varios aportes, ¿ya? Primero, por un lado, probaron matemáticamente hablando, ocupando análisis matemáticos de teoría de la medida geométrica, de que efectivamente era así, ¿ya? En el régimen, cuando la masa es cercana a cero hasta un cierto valor, que vamos a llamarle una estrella, aquí la bola es el minimizador. Y vamos a poner bola 1, y no me refiero de radio 1, me refiero de radio, perdón, de un radio tal que el volumen sea 1. Es el único minimizador. Luego tengo otro régimen a partir de un M2 en el cual ya no hay existencia, ¿ya? Y entonces la gran pregunta es, ¿qué diablos pasa acá? ¿Sí? Y esa fue la conjetura. Y en base a esto, se han probado, y aquí no puedo ser muy específico porque cada trabajo requiere un conjunto de hipótesis, ¿ya? Entonces esto no es tan así como yo lo describo, pero van a tener restricciones en digamos, el grado de regularidad de esta función de potencial de Riesz, el alfa,
dependiendo de qué tipo de resultado uno quiere, el alfa tiene ciertas restricciones, ¿sí? Entonces, por ejemplo, para la unicidad de la bola, creo que alfa tiene que ser muy pequeño. Para la no existencia también hay otras restricciones, pero el tema es que finalmente, hasta el día de hoy, por lo que tengo entendido, no se sabe qué pasa en el rango intermedio, porque tiene que haber una transición claramente, pero puede ser una transición de alguna manera infinito dimensional, en el cual uno pasa a tener existencia de un minimizador como único, a no tener minimizadores, o puede haber un rango en el que haya una bifurcación en varios minimizadores, que es probablemente lo que ocurre, y luego se pierde la existencia, etc. ¿Ya? Incluso acá, en este rango de no existencia, también se caracteriza de alguna manera la fisión, porque este grupo, sobre todo el de Alama, Bronsart, Chox y Topologui, empezaron a estudiar qué pasa con un problema más bien parecido, en el cual hay compacidad, entonces sí hay existencia, pero tiran un cierto límite que genera un comportamiento parecido al del problema original, y uno puede ver en este límite cómo se van comportando los minimizadores, y de hecho se comporta como en el dibujito. En el fondo están tratando de describir cómo se pierde la compacidad, pero es entre comillas, porque no es el mismo problema, ¿ya? Bueno, esa es la motivación principal, estudiar el problema con peso igual a 1. ¿Ya? Aquí recordemos que en todos estos trabajos, A vale 1. Ok, entonces voy a partir mencionando el resultado de existencia. Recordemos que nosotros estudiamos el caso con pesos, ese es nuestro gran aporte, ¿ya? Entonces, para ese problema, donde existe un potencial general de RIS, pero el perímetro tiene un peso, ¿ya? Es isotrópico pero con pesos. Tenemos existencia básicamente en todo tipo de escenarios razonables, ¿ya? Entonces, el resultado que está publicado en el Journal de Cálculo de Operaciones IPD dice lo siguiente: bajo esta clase de funciones A que les acabo de decir, que son las que tienen 0 en 0 y luego tienen un comportamiento coercivo en infinito, para parámetros de gama positivos que hacen que haya realmente una competencia entre el término perimétrico y no local, el problema admite un minimizador. Entonces, esto es fundamentalmente distinto a lo que les dije anteriormente. ¿Por qué? Porque ya no habría ningún tipo de problema, ¿ya? Esa conjetura deja de existir. Simplemente tenemos desde 0 hasta infinito solo un tipo, como de comillas, región paramétrica de existencia. En todo el intervalo va a existir, ¿ya? Entonces no hay ningún tipo de conjetura ahí, ¿ya? Ok, entonces voy a argumentar levemente por qué es esto así. La idea es que esta condición de coercitividad a infinito hace que, como les había dicho, esto afecta directamente al perímetro. Y como el perímetro de alguna forma se ve afectado por los conjuntos de nivel de A, eso significa que mi conjunto no puede moverse mucho hacia afuera, centrado respecto al cero, porque si empiezo a mover en el conjunto hacia afuera, es decir, hacia infinito, que es una de las formas de pérdida de compacidad, va a ser muy costoso a la hora de calcular su perímetro, ¿ya? Y eso va a generar finalmente que los conjuntos estén acotados. De la misma forma que cuando uno considera el problema clásico de cálculo de variaciones un funcional de energía que es coercivo, entonces los minimizadores están acotados, ¿ya? Con la misma idea. Y luego, finalmente, esto, sin embargo, no hay que olvidar de que está el término no local. Entonces, si bien yo digo que los conjuntos son acotados, eso no significa que son conexos, podría haber fractura. Topológicamente hablando puede ser más complicado, ¿ya? La herramienta fundamental acá en la prueba rigurosa es, al menos para nuestro paper, lo que denominamos la desigualdad, ¿no es cierto? O el lema isoperimétrico adaptado a anillos, ¿ya? Isoperimétrico relativo adaptado a anillos, el cual es una variación más bien estándar de clásico lema isoperimétrico en la bola, ¿ya? Es una adaptación estándar. Y lo cual nos dice de alguna forma que ¿Dónde, olvidando, ¿sí? dónde intervienes anillos aquí con eso?
¿Cómo? No entendí bien, Reyes. ¿Cómo intervienen los anillos aquí? Ah, ya, eso lo voy a nombrar en un segundo. Pero olvidándonos un poco del anillo, lo que está diciendo esto, si es que ustedes nunca han visto igualdades isoperimétricas, nos dice que de alguna forma existe esta famosa potencia de -1 sobre d, que es no lineal, que me permite hacer un control del volumen en términos del perímetro. ¿Ya? Y eso es muy poderoso. ¿Ya? ¿El volumen de quién? De un conjunto cualquiera, sobre un dominio test, ¿ya? Sobre un dominio más bien ambiente. Entonces, aquí es donde es relativo. ¿Relativo a quién? En este caso, a un anillo. Entonces, eso significa, por ejemplo, en la práctica, que si tengo un conjunto que, digamos, es así, este lema isoperimétrico va a estar considerando solo esta porción. Ese va a ser el término del volumen, y luego el perimétrico es este. Entonces es realmente poderoso, porque me dice de alguna forma que hay una constante universal que va a depender solo de hecho, de la diferencia entre los radios del anillo. Súper interesante. En el cual esta parte que puse en morado controla lo que está en azul, lo cual es súper poco intuitivo, ¿ya? Y para eso uno tiene que hacer un análisis cuidadoso si es el conjunto que está analizando efectivamente el que está tratando de medir o su complemento, ¿ya? Y por eso aparece el mínimo. Ok, y como dije, esto es válido en general para cualquier anillo en la medida que hay un control entre las diferencias de los radios. Entonces, por ejemplo, uno puede uniformizar acá en tener una familia de anillos que vaya creciendo y haciendo una foliación del espacio, ¿no? ¿Es solo para A radial o no radial también? Me da la impresión de que no tiene por qué ser radial. La prueba está basada en una adaptación de un lema de Bill Zimmer. O sea, ¿este resultado se aplica solo al caso A radial o también sirve para... No, sirve para cualquiera. O sea, habría que verlo con detalle, pero me da la impresión de que la obstrucción es mínima. Es mínima realmente, ¿ya? Bueno, y como tengo muy poco tiempo, voy a saltarme un poquito los detalles acá, pero voy a ir simplemente al punto final acá. Ok, entonces, como les había dicho, la idea es que... Andrés, ¿Sí? me quedan 3 minutos por si acaso, incluyendo preguntas. Oh, órale, gracias, Duan. Ya, entonces no hay ningún nivel de detalle para nada, y simplemente voy a anunciar, disculpen chiquillos, voy a anunciar acá los resultados, ¿ya? Existencia la tenemos. Segundo, importante es el acotamiento, ¿ya? Entonces, de alguna forma, reitero el hecho de que A tenga este comportamiento coercivo, hace que los minimizadores se comporten bien, y de hecho estén más o menos acotados. Entonces, para cualquier clase de pesos razonable, uno va a tener existencia y acotamiento, lo que significa, en la práctica, de que cosas del estilo que sea un conjunto razonable y luego se escapa a infinito, de manera que su volumen está bien definido, ¿ya? Eso no va a pasar. Este tipo de comportamiento no existe. ¿Ok? Y para eso, de hecho, curiosamente, la prueba es bastante larga, ¿no? Nosotros llegamos a 2 pruebas alternativas. Una que ocupa este lema de Pretel y Serraco y otra que ocupa las técnicas digamos, de una monografía de una profesora francesa que no me acuerdo muy bien de su nombre, siempre se me olvida. Pero no tengo ningún tiempo para explicar los detalles, pero sí esto, que es una especie de propiedad de tipo Harnack, ¿ya? Entonces, en la medida que esta función de pesos del perímetro satisfaga una desigualdad de Harnack, comillas, uniformemente, sobre estos famosos anillos que yo menciono, ¿ya? Donde la constante, me refiero, sea acotada inferiormente por un número, uno tiene este acotamiento de los minimizadores. Y finalmente voy a saltarme todo esto para llegar al último resultado, al menos a la... Ah, aquí está. Este es el resultado más interesante. Y dice relación con el hecho de que para específicamente el peso igual a x a la p, es decir, aquel que para p razonable, que puede ser mayor a 0, cualquier cosa, puede ser o bien cóncavo o convexo, uno tiene que, para parámetros de la no localidad, ese término que acompaña el gamma, que acompaña el n alfa,
cuando ese término está apocado y no tiene mucha intensidad comparada con el de perímetro, entonces el minimizador del problema original va a ser de hecho una bola, ¿ya? Tal cual como los resultados digamos, de los geómetros. Ahora, la razón de por qué eso va a ser así es básicamente un argumento perturbativo, ¿ya? Una especie de resultado como tipo gamma convergencia. En el fondo, lo que uno hace es pensar de que como gamma es pequeño, el problema se parece bastante al problema al límite, que es el problema cuando no existe el término no local. Y luego, para ese problema, uno ya conoce los minimizadores que son la bola. Eso es algo que sabían los geómetros. Luego, nosotros hacemos un argumento bastante, digamos, elaborado, reuniendo técnicas de la comunidad, con reducciones, técnicas de penalización, argumentos de tipo Fuglet, que se llama, y argumentos de regularidad de Tamanin, que nos permiten decir de que a medida que yo voy tomando esta asociación de problemas que converge un límite, entonces estos minimizadores van a converger de alguna forma a la bola. Y luego todo el argumento técnico se basa en el hecho de que la función de pesos vale 0 al 0, lo que podría generar que los conjuntos oscilaran de manera infinita en torno a 0, incluso no afectando el perímetro. Entonces hay que de alguna manera eliminar esa parte de esa rama de posibilidades, y en eliminar esa rama es donde ocurre, digamos, el argumento más delicado. Pero una vez que se sabe que no tienen oscilaciones cerca de 0, es básicamente una perturbación de una bola, y luego con desigualdades funcionales que vienen de Figali, Millau, digamos, todo ese grupo de teoría media geométrica, tienen unas desigualdades fundamentales en los incrementos de las dos partes del funcional, que nos permiten dar una cuenta cuantitativa de cómo esta cuasi minimizador se comporta respecto a la bola, y resultan que son iguales, ¿ya? Incluso cuando gamma es distinto de 0. Esa es como la idea. Es una especie como de resultado de rigidez, ¿sí? Y con eso yo creo que voy a dar término a la charla, ¿ya? Muchas gracias. Muchas gracias, Andrés.